Hola, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a otro nuevo directo en este canal de Reprograma tu Vida, en el que todas las semanas vamos a ver cositas para mejorar nuestra vida y conseguir esas cosas que ahora mismo se nos resisten. Bueno, como habéis visto ya en el título del live, vamos a hablar de las emociones y para ello quiero empezar con un vídeo que va a representar muy bien lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a ver, y a partir de ese vídeo pues vamos a desarrollar la presentación. Y nada, pues vamos con ello y adelante. Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría... a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¡Braga! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrada, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? ¡Tristeza! ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. ¡Avanza a toda velocidad hacia la línea de meta! Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¿En serio? Esto es increíble. Por este pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Riley, oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... ¡Preparad el dedo! Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Soy horrible, No, claro que no. insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Es lo que yo llamo un éxito total. ¿Quién cumpleaños aquí? ¡Te pillé! Ojalá Alegría estuviera aquí. Desde el primer... Bueno, pues ya estamos por aquí de vuelta después de este vídeo, que creo que representa muy bien lo que vamos a hablar hoy, que son las emociones, cómo funcionan, para qué nos sirven y cuáles son. Quiero hacer una pequeña reflexión primero sobre el vídeo, porque si os habéis dado cuenta, en cada uno de los personajes, la hija, la madre y el padre tienen una emoción predominante. La hija tiene predominantemente la alegría, la madre la tristeza y el padre la ira. Y bueno, como hay esa lucha, ¿no?, en la cabeza de cada uno, en la mente de cada uno de nosotros, para que esas emociones pues se vayan expresando y vayan haciendo o vayan impulsándonos a cometer acciones, que es también de lo que vamos a hablar hoy un poquito, ¿no? Una de las funciones que tienen las emociones. Así que sin más, vamos con la presentación. Y aquí la tenéis, las emociones. Y quiero empezar pues con una frase, ¿vale? Para que nos haga reflexionar. No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Las circunstancias externas no van a depender de nosotros, pero el cómo nosotros nos lo tomamos sí que va a ser una responsabilidad nuestra. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a empezar
viendo unos datos sobre el estado emocional por el que estamos pasando las personas desde hace unos años para acá, que van a ser bastante reveladores. Vamos a hablar de emociones y sentimientos, vamos a ver para qué sirven estas emociones, trataremos las emociones básicas, las veremos y diremos un poquito para qué nos van a servir también, cada una de ellas. Vamos a hablar de la conciencia emocional, de inteligencia emocional y de regulación emocional. Y por último os voy a mandar 3 tareas, ¿vale? 3 tareas sencillas, pero que creo que os pueden interesar y os pueden venir muy bien. Pues nada, vamos a comenzar sobre estos, hablando de estos datos sobre el estado emocional social, que son súper reveladores. Después de la pandemia aumentaron un 102% las menciones sobre la ansiedad en Twitter, en X. Es un dato que es bastante revelador sobre cómo cambió nuestra mente después de la pandemia, sobre los miedos que teníamos, sobre todo a la enfermedad y a la muerte. En 2021 aumentó un 7,5% el consumo de hipnóticos y sedantes. Es un estudio que realizó la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y aunque ya sabíamos que era elevado anterior al 2001, pues en 2001 solamente en ese año aumentó un 7,5% el consumo. Otro estudio de 2017 del Centro de Investigación sobre Fitoterapia llegó a la conclusión de que el 10% de la población tomaba fármacos para dormir. O sea, 1 de cada 10 tomamos fármacos para dormir. Esto habla de manera regular, en torno a una vez a la semana como mínimo. El 34% de los españoles dicen tener problemas de salud mental. Este es un estudio que ha hecho la Fundación AXA hace muy poquito, el año pasado, y ha arrojado unos datos brutales. Para que os deis cuenta, es que más del tercio de la población dice tener problemas mentales de algún tipo. Y por último, en el mismo estudio de esta fundación, de la Fundación AXA, determinaron que el 16% toman somníferos, antidepresivos o ansiolíticos. También en unas temporalidades de mínimo una vez a la semana, 2 veces a la semana. Para que os deis cuenta que en casi todas las casas de este país tenemos en nuestra despensita algún tipo de fármaco para controlar pues esa ansiedad, la depresión, algún estado mental que nos pueda provocar algún pequeño trastorno, e incluso, no sé, simplemente pues ese malestar emocional, esa pequeña ansiedad, pues la vamos a suplir, la vamos a combatir con estos fármacos que están demasiado de moda. Bueno, emociones y sentimientos. Vamos a ver la diferencia que hay entre una cosa y otra. Por un lado tenemos las emociones, que son innatas y automáticas. Las emociones llevan siendo las mismas desde hace muchísimos años. No han cambiado para nada, entonces ya es una cosa genética que hasta los bebés con 6 meses ya empiezan a reconocer esas emociones en los demás. En ellos mismos no, pero sí que cuando ven en los demás ciertos gestos y ciertas actitudes, ya pueden reconocer el estado emocional en el que se encuentran. Y por el otro lado tenemos los sentimientos. Los sentimientos vienen después de las emociones y es cuando nosotros tomamos conciencia de ellas. La emoción es prácticamente instantánea y automática y después nosotros vamos a, en función de esa emoción, llevar o generar un sentimiento. La emoción suele ser rápida y igual que viene rápidamente, pues no desaparece rápido, pero sí que se va atenuando de manera más rápida, pero el sentimiento es lo que va a persistir. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado de cómo afrontamos y cómo gestionamos esa emoción para que luego no nos genere un sentimiento negativo que nos dure mucho tiempo. ¿Para qué nos sirven las emociones? Tienen principalmente 3 funciones, podríamos decir. Función adaptativa. La función adaptativa, la social y función de movernos. La función adaptativa, pues simplemente adaptarnos al medio en el que nos encontramos. Ahora mismo, más que una función adaptativa, lo que ha hecho ha sido generarnos muchos miedos a cosas que son irracionales. Sí que es cierto que en los principios de la humanidad, antes de que se generara la sociedad como la conocemos ahora o en los últimos milenios, ¿qué es lo que ha pasado? Que teníamos muchos peligros. Entonces las emociones nos ayudaban a evitar esos peligros de una manera innata y automática.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que esa función adaptativa nos ha llevado a tener miedo de muchas cosas que no tienen una razón de ser de peso como podía ser en la antigüedad. Función social nos ayuda a relacionarnos. Todos somos capaces de reconocer emociones en los demás, e incluso en nosotros mismos, por supuesto, y cómo reaccionan los demás y cómo viven esas emociones o cómo las expresan, nos va a servir para relacionarnos de manera más efectiva con otras personas. Y luego tienen la función de movernos. Efectivamente, la emoción, una de las partes de la palabra es moción, que es movimiento. Las emociones van a ayudarnos y van a provocar que nos movamos, van a incitar a la acción. Problema, inconveniente, que muchas veces esa emoción puede provocar una acción que luego no va acorde a lo que nosotros pensamos de manera racional. Por eso vamos a ver durante la presentación cosas que van a poder ayudarnos a actuar en función de lo que nosotros queremos en lugar de lo que las emociones nos dictan. Vamos a ver cuáles son las emociones básicas. Creo que esto lo sabemos todos, pero bueno, vamos a repasarlo y a hablar un poquito de cada una de ellas. En primer lugar tenemos la tristeza. La tristeza no hay que siempre darle una connotación negativa. La tristeza hay veces que tenemos que vivirla, tenemos que pasarla, tenemos que disfrutarla incluso, porque nos va a hacer cambios en nuestro interior que pueden ser beneficiosos a largo plazo. Pues la tristeza se va a dar pues, por la pérdida de un ser querido, cuando algo no sale como nosotros esperamos, sobre todo cuando no afrontamos o no aceptamos la realidad que estamos viviendo. Tenemos la sorpresa. La sorpresa es una de las emociones más rápidas en llegar y más rápidas en irse. Cuando nosotros tenemos una sorpresa, lo que va a hacer es que nuestra cara va a cambiar rápidamente para que la persona que tenemos enfrente pues sea consciente de que nosotros estamos pasando por esa emoción. Y también lo que va a hacer es que va a eliminar o va a atenuar muchísimo casi todas las actividades motrices. Te vas a quedar prácticamente paralizado, petrificado, y luego probablemente venga otra emoción o venga un sentimiento que ya te haga actuar. Tenemos la alegría. Bueno, pues la alegría todos sabemos lo que es lo que nos va a ayudar a estar contentos, elevar nuestra energía, elevar nuestra vibración, y siempre se va, o casi siempre se va a dar en situaciones que nosotros consideramos que son buenas para nosotros, que son beneficiosas y que nos generan un sentimiento negativo y sobre todo que un sentimiento a largo plazo. La alegría es una de las emociones que luego mantiene un sentimiento durante más tiempo. Tenemos la ira. ¿La ira cuándo va a surgir? La ira va a surgir pues cuando hay algo que sucede en nuestra vida que no nos gusta. Que no nos gusta y queremos, o necesitamos, mejor dicho, sacar eso que tenemos dentro de nosotros para intentar combatirlo. La ira no es mala en sí. Es mala cuando no se controla, porque la ira es uno de los sentimientos que más energía produce y nos va a ayudar, por ejemplo, a enfrentarnos a situaciones difíciles en las cuales si no tuviéramos esa ira, pues nos costaría arrancar, nos costaría enfrentar esa situación para que la podamos superar de manera eficiente. Pero siempre controlada la ira. Tenemos el asco. El asco también es una emoción que va a surgir de manera repentina, parecido a la sorpresa, y lo que va a ayudar, o en lo que nos ayuda es en evitar que algo nos haga daño. Cuando algo nos da asco, sobre todo si lo miramos en temas de la comida, es porque creemos que va a ser perjudicial para nosotros. Al igual que, por ejemplo, una animal carroñero, como puede ser un buitre o puede ser una hiena, al olor de la carne putrefacta van a asistir rápidamente porque para ellos es una comida que saben que les beneficia, ese olor a nosotros nos va a dar asco, porque ya nuestro cerebro sabe que ese tipo de alimento no nos va a sentar bien. Así que es un medio para protegernos. Y por último tenemos el miedo. El miedo, que es una emoción que es la antítesis del amor. El amor y el miedo siempre van a estar en contraposición. ¿Y cuándo va a surgir el miedo? O cuándo surge, como hemos visto en los datos que hemos mostrado al principio de la presentación, al principio del directo. Pues vamos a tener miedo sobre todo a la enfermedad, miedo al futuro, miedo a la muerte y miedo a que seres queridos y seres de nuestro entorno les pueda pasar algún tipo de desgracia. Por lo tanto, el miedo siempre va, o casi siempre, va a actuar
en el pasado y en el futuro. Si nos centramos en el presente, como ya sabéis algunos de vosotros, rara vez vamos a tener miedo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que creo que lo vimos en el live de los pensamientos, que nuestra mente se dedica a estar pensando solamente un 10% en el presente y el resto del tiempo casi siempre en el pasado y algo en el futuro. Por eso va a surgir el miedo y es una de las emociones más potentes y que más sufre hoy en día la sociedad. Conciencia emocional. ¿Qué es esto de la conciencia emocional? Pues vamos a ver lo que es. Es la capacidad que tenemos para percibir las emociones propias y ponerles nombre. Esto es súper importante, porque muchas veces nos sentimos de alguna manera o tenemos una sensación en nuestro cuerpo y no sabemos lo que es, no sabemos ponerle un nombre, no sabemos identificarlo. También es apreciar y distinguirla de los demás. Esto ya sería el siguiente paso. Primero tenemos que comenzar por percibir cuáles son nuestras emociones propias y después aprender a apreciar y distinguirlas de los demás. Creo que en las fotos se ve bastante claro, en las fotos que hemos visto antes de las emociones básicas, en que cada una de ellas va a tener una serie de expresiones en la otra persona. Ya no solamente a nivel verbal, porque muchas veces el cuerpo dice lo que la boca calla. Simplemente nosotros con mirar a otra persona y cómo reacciona, cómo se comporta, los gestos que tiene, vamos a poder identificar cuál es la emoción por la que está pasando. Es la capacidad de expresarlas de manera precisa. Vale, una cosa es percibirlas, apreciarlas y luego otra cosa es saber expresarlas, ya sea bien con nosotros mismos o hacia los demás. Y por último es tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Vale, voy a profundizar un poquito aquí, porque la toma de conciencia, primero de la emoción, la interacción, como habíamos dicho, la emoción va a generar una acción. Esa es su principal función. Si nosotros tenemos un miedo, pues vamos a tender a huir de ese miedo. Si tenemos alegría, pues vamos a expresar esa alegría o vamos a intentar buscar más de eso. Si tenemos asco, nuestra acción va a ser retraernos o cerrar la boca para no comer eso que no nos viene bien. Entonces, emoción, cognición. La cognición es lo que nosotros vamos a interpretar de esa emoción. La cognición es cómo se va a grabar en nuestro cerebro. Esa emoción, que viene de un pensamiento anterior, vamos a tenerla en nuestra cabeza y cómo vamos a comportarnos. Eso es lo que tenemos que llegar, o a lo que tenemos que llegar a ser conscientes de cómo actúan las emociones en cada uno de nosotros. Si yo siento ira en un momento dado, yo interpreto esa ira y cómo me comporto después. Evidentemente en el momento es muy difícil, pero posteriormente, una vez que pase esa emoción y que hayamos actuado, podemos tomar conciencia de cómo, desde que nosotros sentimos esa emoción, cómo la interpretamos, qué es lo que movió dentro de nosotros y luego cómo actuamos. Eso sería, digamos, ya la parte más compleja de la conciencia emocional. Inteligencia emocional. Bueno, en este directo no vamos a hablar mucho de la inteligencia emocional porque daría para muchos directos. Tal vez en próximos hagamos un exclusivo de la inteligencia emocional porque es un campo bastante amplio y que creo que también es interesante de explorar por sí solo. Pero bueno, vamos a ver una pequeña definición de lo que es la inteligencia emocional o de lo que para mí es la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer, gestionar y utilizar la información emocional para guiar el pensamiento y el comportamiento en favor de fomentar relaciones interpersonales saludables y efectivas. La inteligencia emocional lleva parte también de la conciencia emocional, pero es un pasito más. La inteligencia emocional es cómo nosotros vamos a utilizar toda esa información, toda esa recopilación, toda esa conciencia emocional para que luego nuestras relaciones, tanto con nosotros mismos primero y luego con el exterior, sean mejores y más efectivas. Regulación emocional. Bueno, pues si ya sabemos cuáles son las emociones, tenemos una conciencia emocional de cuáles son las emociones que sentimos y que sienten los demás y cómo funcionamos a la hora de expresar lo que nos provocan esas emociones. Tenemos la inteligencia emocional, que es cómo funcionan esas emociones, cómo sentimos y cómo las vamos a utilizar para relacionarnos con los demás. Pues la regulación emocional entraría dentro de la inteligencia emocional
y es cómo vamos nosotros a utilizar o cómo vamos nosotros a regular las emociones para que nos relacionemos de una manera mucho más efectiva. La regulación emocional es el conjunto de procesos mediante los cuales las personas influyen en qué emociones experimentan, cuándo las sienten y cómo las expresan. Un ejemplo. Si yo, por ejemplo, ante una situación que pueda pasar en casa, algo que dentro de la convivencia a mí me molesta, cuando eso surge, probablemente yo sienta ira. Esa ira nace en mí para que yo tenga el valor de comunicarle a la persona que me ha provocado eso, que eso no me ha gustado. ¿Y por qué muchas veces la ira tiene que provocar ese valor? Porque nosotros como personas, como seres sociables, en muchísimas ocasiones o casi siempre, no queremos hacer daño a la otra persona, no queremos hacer daño a los demás, de manera consciente, por supuesto. Y esa ira nos va a dar ese empujoncito, ese enfado, nos va a dar la fuerza para poder decirle a la persona, oye, que me he enfadado contigo, oye, que esto lo has hecho mal, aun a sabiendas de que le vas a hacer sentir mal, por supuesto. Pero cuando nosotros tenemos regulación emocional, vamos a poder controlar el proceso para expresarla de una manera más controlada. Vamos a detectar la ira y vamos a decir, bien, he sentido ira, mi pareja, mi mujer, mi marido, mi hijo, mi padre, ha hecho algo que a mí me molesta, pero ahora la voy a sentir y la voy a expresar de una manera más controlada. ¿Para qué? Para tener esas relaciones más saludables y efectivas con los demás. Vale, dentro de la regulación emocional vamos a ver la importancia que tiene. Tiene muchísima importancia para la salud mental. Puede prevenir la depresión, la ansiedad o el estrés. Efectivamente, si nosotros somos capaces de reconocer nuestro miedo, darle un sentido, o mejor dicho, quitarle el sentido, quitarle la racionalidad, porque como hemos visto, hay muchas veces que vamos a tener miedo por el futuro, por el mañana. El mañana nunca se sabe. Siempre intentamos adelantar los acontecimientos, generamos miedo sobre cosas que puedan pasar y la gran mayoría de ellas nunca suceden. Con lo cual, si somos capaces de regular esa emoción, vamos a conseguir prevenir todo este tipo de problemas de salud mental, que ya hemos visto al principio que están súper extendidos. En las relaciones interpersonales, va a promover la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. Evidentemente, si nosotros ante una posible discusión, una potencial discusión que podamos tener con otra persona, somos capaces de regular nuestras emociones, vamos a poder comunicarnos de una manera mucho más efectiva porque la otra persona seguramente no se sienta atacada. Aquí voy a hacer un inciso porque hay una ley, que es la ley de la deuda, que es inconsciente, por supuesto, y en esa ley lo que trata de compensar es lo que las personas recibimos de los demás. ¿Qué quiere decir? Que si yo a mi mujer le doy amor, ella inconscientemente se va a sentir en deuda conmigo, en deuda de amor, con lo cual me va a dar más amor. Pero si yo a otra persona le doy ira, ella se va a sentir en ira, o sea, en deuda de ira hacia mí, en dolor. Si yo recibo dolor por parte de otra persona, inconscientemente creo que le tengo que devolver dolor, con lo cual se genera un círculo, una espiral, de la cual es muy difícil salir. Sin embargo, si nosotros somos capaces de ver esto y no provocamos dolor o provocamos el mínimo dolor posible a la otra persona controlando nuestras emociones, la comunicación va a ser mucho más efectiva y por lo tanto vamos a poder resolver conflictos dentro de nuestras relaciones de manera mucho más efectiva. Toma de decisiones, mayor claridad y racionalidad, por supuesto. Si no nos dejamos llevar por las emociones, vamos a poder ir a la parte racional y seleccionar la decisión que tenemos que tomar en función de muchos más factores y no solamente del factor emocional. Porque ya hemos visto al principio que las emociones son innatas y son muy rápidas. Con lo cual, cuando ya empiezas a darte cuenta de que muchas veces nos dejamos guiar, nos dejamos manejar y secuestrar por las emociones, pues ya vas a ponerle un freno, vas a ser capaz de tomar decisiones con mayor claridad y mayor serenidad
y seguramente que vayan a ser decisiones muchísimo, muchísimo más beneficiosas para ti. Por último, la resiliencia. Mayor adaptación ante adversidades y la recuperación emocional tras experiencias difíciles. La mayor adaptación ante adversidades. Hablamos antes de la tristeza, ¿verdad? La tristeza es esa emoción, junto con la ira, que van a surgir cuando tenemos una adversidad. Cuando algo nos sale cuando algo nos sale como nosotros esperamos, primero seguramente venga la ira, nos vamos a enfadar y posteriormente la tristeza. Si nosotros somos capaces de regular esas emociones, de entender que son emociones normales, que son emociones que vamos a sentir porque es imposible no sentirlas, pero somos conscientes, las podemos regular y podemos incluso apalancarnos de ella para conseguir estar mejor en un menor periodo de tiempo. Bueno, pues hasta aquí hemos visto la teoría. Ahora es cuando vienen las tareas, que las voy a explicar de una en una, creo que os van a gustar y van a poner sobre vuestra conciencia cosas importantes sobre las emociones. ¿Cuál es la primera tarea? Diario emocional. Súper, súper importante. Con esto quiero volver al vídeo que hemos visto al principio, el vídeo de la película del revés, en el cual se veía cómo la hija, la madre y el padre tienen cada uno de ellos, una emoción predominante. Esto es una de las cosas que vais a poder averiguar con el diario emocional. ¿Cuál es vuestra emoción predominante? En mi caso, cuando yo empecé a hacer este diario hace ya más de un año, yo me di cuenta que mi emoción predominante era la ira, que todos los días sentía ira, por cualquier cosa, o bien por cosas que habían sucedido de verdad, por cosas que yo me había imaginado, o por cosas que yo estaba pensando sobre el futuro o sobre el pasado. ¿Cómo vamos a rellenar este diario emocional? Pues se puede hacer de dos maneras. Simplemente podéis poner las 6 emociones principales en un papel, con la fecha del día en el que estéis, y poner si las habéis experimentado y en qué grado. Esa es una de las maneras. A mí me gusta más otra. La siguiente forma es hacer un repaso de vuestro día y también hacer inciso sobre las emociones que habéis sentido. No hace falta que pongáis las 6, a lo mejor no os acordáis de las 6 emociones, pero sí de esos episodios que os han marcado más, que han tenido más impacto emocional durante ese día y la emoción que ha suscitado en vosotros y cómo la habéis vivido. Así es como yo rellenaría el diario emocional. Y ya de paso, pues mira, si hacéis un pequeño resumen del día, pues os sirve también como diario personal. Vale, una vez que tengamos el diario emocional, vamos a realizar un análisis. Este análisis se puede hacer como queráis, o bien quincenal, incluso semanal, pero yo recomiendo que sea mensual. ¿Por qué? Porque durante un mes vamos a tener unos datos un poquito más completos sobre cómo nos hemos ido sintiendo. Vamos a tener 4 semanas, la gente que trabaja de lunes a viernes, pues vais a poder diferenciar también cómo sentís los fines de semana con respecto a los días entre semana. Eso es interesante también que lo veáis. Cómo sentís con vuestro trabajo, cómo sentís cuando estáis en casa con la familia, cómo sentís si salís a cenar fuera el fin de semana con familia, amigos, parejas. Eso es importante que lo veáis, porque lo más relevante de todo esto es que consigamos un equilibrio emocional en todas las facetas de nuestra vida, no solamente cuando estemos por ahí el fin de semana, que me encuentro con muchas personas que me cuentan eso. Bueno, yo entre semana pues, todo es una rutina y no estoy contento y se están todo el día quejando. Llega el fin de semana, están muy contentos. Está muy bien, pero lo suyo sería tener un equilibrio. Tener el equilibrio de que entre semana o cuando estamos trabajando también estemos generando, estemos experimentando emociones positivas. Y por último, chan chan, una lecturita. También quiero empezar a recomendaros libros que he leído y que creo que nos pueden ayudar. En este caso venimos con Domina tus emociones. Es un libro súper fácil de leer, que es bastante básico. Va a hablar de emociones, sentimientos, toca un poquito el ego también. Y os va a ayudar a conocer un poquito más de las emociones y cómo funcionan. No os digo, es un libro súper fácil y nada, se lee muy rápido y lo podéis encontrar en cualquier librería, en Amazon, en la Casa del Libro, cualquier librería lo tenéis.
Bueno, pues hasta aquí el live de hoy. Vamos a ver un resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos estado viendo cuáles son las emociones básicas, para qué nos sirven esas emociones. Hemos hablado de la conciencia e inteligencia emocional. Ya os digo que os prometo que seguro que vamos a ver en un live la inteligencia emocional, incluso a lo mejor en dos. Igual lo tenemos que hacer en dos partes para que no se alargue mucho. Y por último hemos hablado de la regulación emocional. Así que Ana, hemos llegado al final del directo. Quiero darles gracias por estar aquí. Bueno, os voy a saludar, que no he saludado hoy al chat ni os he dado hoy... Hoy no he propuesto ningún ejercicio práctico porque hoy la tarea va para casa. Así que nada, quiero saludaros a todos. Mira, está por aquí Ana, Isita, Chari, Sonia, Marta, Mimi, a Fran y a Bego. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Como ya sabéis, el directo quedará colgado... Vamos, queda colgado una vez que acabe el live, quedará ahí para que lo podáis ver, tomar apuntes, repasarlo. Y bueno, pues para lo que no lo hayan podido ver, pues también. Y si alguien creéis que le puede ayudar o le puede aportar, pues le podéis compartir el link del live para que lo vea cuando quiera. Y nada, si no tenéis ninguna duda ni queréis compartir nada, pues os voy a decir una cosa. Gracias por estar aquí. Y que para la próxima semana va a haber una sorpresa. El live de la próxima semana no voy a desvelar de qué va a ir hasta que empecemos. De hecho, no voy a poner carátula, ni título, ni nada para que no podáis indagar. Y va a ser sorpresa. Sé que a muchos de los que estáis aquí os va a encantar. Y bueno, a lo mejor por el grupo os doy una pequeña pista de una cosita que me gustará que tengáis. Os daré una pista, ¿vale? Para el próximo live. Así que lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Que tengáis una buena tarde. Y nada, nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao.